Bienvenidos a Buenas Horas, tu programa de actualidad política, social, pero sobre todo de juventud, de Radio Universitaria León. En el día de hoy, en primer lugar, tenemos al alcalde con nosotros, al cual le queremos agradecer habernos dado la oportunidad de hacerle una entrevista y haber venido aquí a nuestros estudios en la Universidad de León. Y posteriormente hablaremos también de los botellones que ha habido con el fin del estado de alarma y de la revolución que está habiendo en Colombia. Así que comenzamos. Pues muy buenos días, señor alcalde, ¿cómo estás? Muy buenos días y pues bien, muy bien, y muchísimas gracias también por vuestra amable invitación a poder compartir con vosotros este rato de radio que seguro que va a ser, por lo menos para mí, muy gratificante y espero que para vosotros también lo sea. Pues en primer lugar nos gustaría que, si quieres, hacer una breve introducción sobre ti mismo en un minuto. Bueno, pues soy José Antonio Díez, alcalde de la ciudad de León, desde el pasado 5 de julio del año 19. Estoy casado, soy licenciado en Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo, MBA por el Instituto de Empresa. Desarrollé durante más de 15 años mi vida profesional en el sector de la consultoría y de la ingeniería y desde el año 2007 estoy en política, ¿no? Inicialmente como concejal de movilidad entre el 2007 y 2011 de movilidad y policía, del 2011 al 2019 como líder de la oposición y desde el 2019 como alcalde de la ciudad de León. ¿Y cómo empezaste en la política y por qué empezaste? Bueno, mi historia en la política es, no digo curiosa porque seguramente a muchas personas les ha ocurrido, ¿no? Yo provengo de una familia con una muy larga trayectoria política, pero política desde el punto de vista más bien orgánico, no institucional, ¿no? Sino una familia de mucha militancia histórica, fundadora del Partido Socialista también en esta ciudad, y que decidí en su momento, después de haber realizado mi formación académica, después de haber tenido una trayectoria prácticamente de 15 años en el ámbito del sector privado, pues en un momento dado pues decidí también, pues bueno, como consecuencia también de la invitación en su momento del alcalde de León, Francisco Fernández, pues dar el salto a la política, ¿no? Como digo, convicciones políticas no me faltaban, me venían ya desde la cuna, pero nunca había dado el salto a la vida pública. Y para ti, ¿qué es la política? ¿Cómo la definirías? La política, que seguramente tenga definiciones, dijéramos, muy dispares, ¿no? Para muchas personas. Para mí la política fundamentalmente es el servicio público, ¿no? Es de alguna manera la oportunidad que tienes, porque es una oportunidad, aparte de que requiere también, y así debe serlo, una fuerte vocación, porque la política, como casi todas las profesiones, requiere una parte importante de vocación, te da la oportunidad de gestionar aquello que otros, por sus ocupaciones o por sus distintas actividades, no pueden realizar. Alguien se tiene que ocupar de la ciudad, del desarrollo, del mantenimiento de una ciudad, y eso es lo que deben hacer los políticos. Por lo tanto, es una vocación muy clara de servicio público y especialmente orientada a una mejora de la calidad de vida de tus ciudadanos, de tus vecinos y de todos aquellos que de alguna manera pues están bajo lo que es tu mandato, dijéramos, ¿no? Yo le quería preguntar ¿qué fue lo primero que sentiste o hiciste cuando viste que el 5 de julio eras alcalde de León? ¿Cuál fue el primer sentimiento que vino así a...? Bueno, la verdad es que cuando llega el 5 de julio, de alguna manera ya sabes que vas a ser alcalde de León. Dijéramos que ese es en el pleno en el que de nombramiento, pero bueno, si no lo sabes es duro si llegas allí y no sabes qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, yo sabéis que estuvimos en este proceso electoral
con una cierta controversia o disputa por los votos electorales de una mesa, ¿no? Con lo cual hubo un mes prácticamente de disputas judiciales hasta que realmente al final pues bueno se pronunciaron los jueces y dieron la razón a nuestra reivindicación en ese momento o nuestra situación que habíamos manifestado del resultado electoral, ¿no? Una vez que ya los jueces de alguna manera manifestaron ese sentimiento, en ese momento sí que es verdad que te sientes ya que vas a ser el alcalde, ¿no? Eso sucedió, creo recordar, como en torno al 30 o el 29 de junio. Y en ese momento lo que te embarga, después de un proceso tan largo de disputa, de pelea jurídica también, es una gran responsabilidad. Sabes que a partir de ese momento la responsabilidad que vas a ejercer es muy importante, que sobre ti van a recaer muchísimas decisiones que van a trascender también al futuro de tu ciudad. Y en ese sentido yo creo que lo que cualquier dirigente que tiene una responsabilidad de este tipo, yo creo que su primera sensación es de responsabilidad. Va a asumir una gran responsabilidad y eso la verdad es que siempre pesa y conlleva lógicamente a que tus actitudes y a que tu forma de obrar y de hacer también se vea condicionada en ese sentido, ¿no? Ahora mismo, viendo todo el panorama que se ha visto en España por la crispación social, por la crispación política que hay en las diversas instituciones, ya sea el Congreso, el Senado o ámbitos de las comunidades, ¿ves necesario un cambio en la política actual, un cambio generacional? Este es un tema sobre el que se habla siempre, ¿no? Yo, que también fui joven, y aunque en aquel momento no participaba activamente de la política, pero siempre se habla, ¿no?, de dar el paso, que hay que dar paso a la gente joven, a los jóvenes, y por tanto yo creo que eso es algo que es una realidad, tiene que ser así. La regeneración tiene que existir y la renovación también tiene que existir. Regeneración en el sentido de que aquello que ya no vale o no funciona hay que sustituirlo, y la renovación en el sentido de que hay que ir dando paso, evidentemente, a la gente joven y a lo nuevo, ¿no? Yo creo que estamos viendo en este tema, como bien has dicho, de crispación y de enorme polarización en la política, a políticos muy jóvenes. Esta crispación y polarización no la están realizando políticos de 60 ni de 70 años. La están realizando políticos muy jóvenes, muchos de ellos, pero muy, muy jóvenes, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo que hace falta en la política no es tan dependiente de la edad, sino depende mucho más de las personas, ¿no? Y yo creo que lamentablemente llevamos muchos años en este país en que podríamos decir que el nivel de aquellos que ejercen la responsabilidad política ha decaído de una manera sustancial, ¿no? Desde el punto de vista no solamente de las formas, que es evidente, sino también del fondo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que realmente nos debería preocupar a los ciudadanos, ¿no? Tenemos que tener dirigentes que de alguna manera pongan por encima el valor de las decisiones, de las instituciones y del bien general o el bien común por encima de cuestiones eminentemente partidistas, algo que hoy no se hace bajo ningún concepto. Prevalece básicamente el partidismo y lo estamos viendo cada día, que hoy puedes decir blanco y mañana si me interesa digo negro y cuando dije blanco ahora digo negro. Algo que realmente hace perder también mucho valor a la política, porque si algo buscan los ciudadanos en los políticos, y esa es mi experiencia, fundamentalmente es la coherencia. Que seas coherente, que mantengas tu línea de actuación, que cuando te equivocas también lo sepas reconocer, porque nos equivocamos muchas veces, pero sobre todo que tengas una coherencia, que tengas una línea de actuación, que tengas unos objetivos y un camino que realmente al final los ciudadanos que decidan apoyarte y votarte sepan hacia dónde van, no que hoy vayas por un camino y a los 2 días vayas por otro, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante en política 2 cosas. Tiene que haber la regeneración y la renovación, eso es básico. Pero tiene que haber otra forma de hacer política que la ha habido siempre, no la que hay ahora, que evidentemente es bastante dañina y perjudicial para los intereses de todos los leoneses y de todos los españoles, evidentemente. Siguiendo la línea de esa pregunta de la regeneración en la política, como alcalde, ¿qué le dirías a una persona pues de 18, 19, 20 años que se acaba de meter en la política? ¿Qué consejos le darías? Aunque suene mal decirlo, diría que se mete demasiado pronto. Que se mete demasiado pronto. Yo, claro, me baso mucho en mi propia experiencia vital, ¿no? Y sinceramente creo que lo que yo veo de esa experiencia vital es realmente positivo para poder luego desarrollar tu función política. Yo creo que cuando tú llegas a un puesto de responsabilidad,
Yo no digo a alguien que meta en la política, pues eso, los movimientos de juventudes de los partidos. Bueno, eso a mí me parece muy bien y muy positivo porque todo el mundo tiene ese gusanillo, o mucha gente lo tiene, de la política, de participar, de hacer, de intentar transformar, de trasladar sus ideas y sus propuestas. Pero aquellos que entran en la política relativamente jóvenes, y me refiero ya a ocupar cargos institucionales o cargos de responsabilidad, les diría que es demasiado pronto. Mi sentir es que es demasiado pronto porque en la vida tiene etapas. Necesitas formación, necesitas experiencia, necesitas llevarte bastantes bofetones en tu vida también para luego realmente ser capaz de ser útil a la sociedad, ¿no? Así que a alguien que es tan joven le diría que evidentemente no abandone sus inquietudes ni sus ideales y su capacidad reivindicativa, que la manifieste donde crea que es conveniente, dentro de los partidos políticos o no, pero que desde luego para dar el salto a la vida pública desde el punto de vista de la gestión y de las instituciones, considero que sería realmente o demasiado joven esa edad para poder hacerlo. No digo que pueda haber excepciones, que las habrá realmente que lo hayan podido hacer bien, pero en la mayoría de los casos no suele ser así. Yo creo que la trayectoria vital de las personas son fundamentales a la hora de tener capacidad y ya no digo el talento, porque eso es independiente, pero sí saber sopesar bien en cada momento ciertas decisiones que van a afectar a miles o a centenares de miles o a millones de personas. Bueno, a mí me gustaría saber un poco por qué te decidiste por el partido en el que estás en lugar de cualquier otro. ¿Es más por esa historia familiar que nos comentabas antes o por otra cosa? Bueno, yo creo que las cosas todas van un poco ligadas, ¿no? Uh-huh. Tú cuando naces en el seno de una familia realmente progresista, en este caso socialista, te has educado, criado, escuchando sobre todo esos principios y valores que inculca el Partido Socialista, pues al final eso también te hace en tu forma de ser y de sentir. Como he dicho antes, también la vida te hace evolucionar, te hace ver cosas diferentes, te hace o te debe hacer ser cada vez menos radical y más pragmático en las cosas, ¿no? A mí yo comulgo realmente con esas bases que tiene el progresismo, ¿no? De transformar la sociedad, de avanzar hacia un mundo más justo, más equilibrado, en igualdad de oportunidades para todo el mundo. Y por tanto me identifico con esa forma de pensar, sin entrar en los matices, ni mucho menos en los extremismos, y en aquellas cuestiones que realmente no benefician a nadie, pero sí en la forma de pensar del progreso, del avance, de la igualdad, de la solidaridad, de la justicia social, que yo creo que al final pues deberían ser valores que todos deberíamos llevar con nosotros mismos, ¿no? Sí, estamos bastante de acuerdo ahí. Y cambiando un poco de tema, me gustaría saber desde un primer momento cómo os chocó toda esta crisis que estamos viviendo ahora de la pandemia, cómo lo empezasteis a gestionar. Bueno, es un tema, no voy a decir complicado porque para todo el mundo es complicado, ¿no? Nos enfrentamos a una situación totalmente desconocida, a una situación que a día de hoy sigue siendo bastante complicada y compleja de resolver. Pero cuando esto en torno al mes de marzo del año 2020 nos llega a todos, nosotros desde el ayuntamiento rápidamente intentamos reaccionar y tomar algunas medidas, incluso tomamos medidas con antelación al propio decreto de estado de alarma. Antes de que el estado de alarma obligara al cierre de muchas cuestiones, el Ayuntamiento de León ya cerró instalaciones municipales, ya hubo incluso empresarios de León que se sumaron a la propuesta del ayuntamiento porque entendíamos que estamos en una situación realmente desconocida, que incidía de una manera muy clara en la salud de las personas, que sabíamos que iba a tener otras connotaciones en el medio plazo o incluso en el corto plazo muy importantes desde el punto de vista económico, pero que en aquel momento lo que había que hacer era intentar preservar y salvaguardar la salud de todos los ciudadanos, con el desconocimiento que había en aquel momento, porque en aquel momento empezamos y la mascarilla no se sabía si había que ponerla o no ponerla, el distanciamiento, no se sabía cómo se contagiaba de una manera tan clara como ahora parece que ya se tiene, pero fue un momento bastante complicado, sobre todo porque te enfrentabas a algo totalmente desconocido, no solamente para ti, sino para todo el mundo, porque sabías que las medidas que ibas a implementar iban a causar daños colaterales muy importantes en muchísimas personas y familias, y el ayuntamiento tenía que estar cerca de esas personas, tenía que estar cerca de los más vulnerables,
tenía que estar cerca de las familias que iban a tener dificultades, tenía que estar cerca de los empresarios, de los autónomos, de las pymes, que las siguen teniendo y las iban a tener, y ese es el objetivo que nosotros hemos buscado también desde un consenso que hemos encontrado con una herramienta muy importante que es el diálogo social, ¿no? Donde están representadas las instituciones, en este caso el ayuntamiento, los sindicatos y también la parte, dijéramos, empresarial. Yo creo que ese consenso de esas tres formas, la institucional, la social y la empresarial, de acometer medidas, ha ayudado mucho a que hayan sido bien aceptadas y bien tomadas por el resto de los ciudadanos. Sí, bueno, otra pregunta que te queríamos hacer, que es algo que ha generado mucha controversia en lo que es nuestra ciudad en los últimos meses y que nos gustaría que de una vez por todas se aclarase y nos centrásemos en otros aspectos más relevantes del día a día, es que explicases un poco el porqué de la obra de la calle Ordoño II. Bueno, yo creo que hoy estaremos todos de acuerdo, y me imagino que estéis de acuerdo conmigo, en que esa controversia ya ha desaparecido. Yo creo que ahora ya nadie se vuelve a plantear el que el tráfico vuelva a pasar por la avenida Ordoño II, ¿no? Esto fue una decisión, en primer lugar tengo que decir que iba en mi programa electoral, con lo cual a los políticos se nos critica mucho que no cumplimos los programas electorales, y cuando los cumplimos no se nos puede criticar tampoco, ¿no? Si eso iba en mi programa electoral, es lógico que yo intentara acometer esa actuación. Habrá otras muchas cosas que no pueda acometer, pero esta que ha cometido yo creo que en ese sentido no es criticable. Nosotros llevábamos mucho tiempo abogando, y lo seguimos haciendo, dentro de esa ciudad moderna, europea, y además el tiempo nos está dando la razón, ¿no? Estas políticas de restricción de tráfico en el centro de las ciudades, estas zonas de bajas emisiones, etcétera, que se están imponiendo ya no de una manera, dijéramos, por la decisión de un político, sino que van a venir impuestas por las propias normativas y directrices europeas, abocan a ello, ¿no? A que poco a poco tengamos más espacios para los peatones, más espacios para los modos más sostenibles de movilidad, y restringamos el espacio al vehículo privado, que se ha convertido o se convirtió durante muchas décadas realmente en el invasor de las ciudades. Las ciudades dejaron de ser espacios donde los ciudadanos podíamos compartir, charlar, jugar, pasear, a lugares donde realmente había coches, contaminación, y todo se reducía a ese escenario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que al igual que otros alcaldes 20 años atrás acometieron actuaciones de urbanización importantes, como fueron las del casco histórico, la calle ancha, etcétera, había que seguir por ese camino y esa senda. Y quizá ahora, de una forma todavía mucho más justificada. Hicimos una actuación con el menor coste posible, y realmente yo creo que el resultado está ahí. El mismo día que se abrió esa calle fue tomada por los ciudadanos, y desde el día que fue tomada no ha sido abandonada. Es decir, los ciudadanos han entendido y comprendido que ese es un espacio para ellos, un espacio para el disfrute de la ciudad, un espacio que vamos a implementar en el campo también de su aprovechamiento de la cultura. Creo que es un magnífico espacio para que la cultura esté presente en nuestra ciudad. Y el camino es ese, no hay vuelta atrás. Seguiremos avanzando en restricciones, en peatonalizaciones, en actuaciones de sostenibilidad, en marcar cada vez una ciudad, ya no un eslogan de una ciudad del futuro, ni una ciudad europea, sino una ciudad para los ciudadanos, una ciudad para que los leoneses la disfruten, la paseen, la entiendan y la vivan, y solamente se puede hacer si tomas acciones de este tipo, si no sería realmente difícil. Siguiendo las líneas europeístas del programa electoral, yo me quiero centrar ahora en la negativa por parte de Europa de que León pudiera albergar el Centro Europeo de Ciberseguridad. Fue, por decirlo así, un palo bastante duro para el ayuntamiento. Bueno, para nosotros el hecho de que el Gobierno de España de alguna manera seleccionara a León como posible centro europeo de ciberseguridad ya supuso una alegría, ¿no? Porque en primer lugar eso supone que la ciudad de León va a estar presente en esos debates y en esos lugares donde de alguna manera se decidía cuál iba a ser este centro europeo de ciberseguridad. Sabíamos desde el principio que era muy complicado y muy difícil. Yo mantuve reuniones con la secretaria de Estado en varias ocasiones. Sabíamos que iba a tener mucha importancia los lobbies europeos que se iban a ejercer sobre esta decisión.
Sabíamos que Rumanía tenía una fuerte ventaja porque no albergaba ninguna sede europea, mientras que España ya tenía, si no quiero recordar mal, 2 o 3, no recuerdo exactamente, y por tanto iba a ser una competición realmente dura. Evidentemente, como leonés y como alcalde de la ciudad, pues hombre, pues sí te llevas una cierta decepción cuando realmente no has sido seleccionado. Pero por otro lado, la expectativa mía como alcalde era la justa, porque sabía cuál era la situación real, ¿no? Pero bueno, para la ciudad de León fue importante, estuvimos en el mapa durante un tiempo, dio conocimiento a nuestra ciudad en Europa, seguimos siendo, y es muy importante, el punto de referencia de la ciberseguridad en España, eso ya lo ha decidido el Gobierno de España. Ese centro de ciberseguridad que se ha elegido tendrá que tener en cada país un centro espejo, dijéramos, y en España será León. Por lo tanto, eso para León es importante y es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Tenemos que seguir peleando y luchando por otras cuestiones, pero esta ya ha pasado y hay que sacar lo positivo de esta propuesta. Hablando del centro del mapa, también me voy a un hashtag que se hizo muy viral en Twitter, Región Leonesa ya. ¿Conseguiremos que León algún día consiga retomar esa autonomía que perdimos hace tantos años? Bueno, yo diría así, de una manera muy sintética, que si no lo conseguimos, difícil vamos a tener seguir existiendo, ¿no? Yo creo que la situación en la que nos hemos visto obligados a formar parte de una comunidad autónoma que ningún leonés quería en aquel momento y ahora mismo, evidentemente, la inmensa mayoría tampoco quiere, nos ha supuesto el mayor retroceso que puede tener un territorio en el tiempo, ¿no? En tan poco espacio de tiempo solamente hay que basarse en los datos sociales, demográficos, económicos y de todo tipo para ver el increíble retroceso que ha sufrido esta tierra, especialmente la provincia de León y también la región leonesa, Zamora y Salamanca, por supuesto también, pero especialmente León, y por contra cómo otra zona de esta comunidad autónoma mal engendrada y que ha sido un fiasco absoluto han tenido el camino inverso. Cómo ellos han desarrollado, han crecido y se han convertido en centros de algo y nosotros hemos perdido. Yo creo que esta comunidad autónoma es un engendro que se constituyó y un absoluto fiasco en su momento como un contrapeso político a los nacionalismos vascos y catalanes. Algún lumbreras le dio por pensar que hacer una gran comunidad autónoma de 9 provincias, o sea, ningún territorio tiene tal extensión desde el punto de vista regional en Europa, iba a ser un contrapeso. Bueno, pues el contrapeso no ha sido ninguno, los nacionalismos siguen estando ahí, cada vez más emergentes. Castilla y León es un fiasco absoluto, ha perdido población por todos los sitios, ha perdido riqueza, ha perdido absolutamente de todo. Y por tanto, yo soy de los que pienso que cuando algo está mal, hay que intentar corregirlo. No podemos persistir en el error y saber que esto no funciona, mantenerlo en el tiempo. Por lo tanto, yo creo que esto es una cuestión que va a depender evidentemente de los ciudadanos, de la presión que ejerzamos los ciudadanos. Los grandes partidos políticos parece que están muy bien en el status quo establecido y que esto no se toque, pero los ciudadanos no podemos aguantar más. Las decisiones, las noticias cada día nos abocan a que esta decisión de luchar por nuestro propio autogobierno y nuestra propia autonomía tiene que ser incesable e imparable. Y en eso es en lo que yo, como alcalde, voy a seguir trabajando, peleando y dando la batalla permanentemente por poder salir de esta situación que nada ayuda ni a León y, lo que es peor, al futuro de esta tierra, que es lo que realmente nos debe preocupar. Sí, bueno, yo iba a preguntarte acerca de cómo te ves en un futuro. Si te gustaría seguir siendo alcalde de León, prefieres un objetivo más ambicioso en la política, tipo, te iba a preguntar por si te gustaría ser presidente de la comunidad, pero con esa respuesta creo que preferiría siendo el alcalde. Y si pudieras ser presidente de España en algún momento, ¿te gustaría serlo o preferirías centrarte en la gente de León y estar aquí como alcalde? Yo esta pregunta y la contesto con total honestidad. Yo creo que no hay nada de verdad más bonito, ni que le pueda llenar nadie más a ningún cargo público, ni siquiera a ninguna persona, que ser alcalde de su pueblo, de su ciudad. Y por tanto yo no tengo ningún otro objetivo político en mi vida ahora mismo que haber alcanzado el que he alcanzado, que es el que siempre he perseguido, que poder ser alcalde de mi ciudad. Por lo tanto, si los leoneses lo siguen deseando y siguen apostando y siguen creando en un proyecto de verdad de transformación y un proyecto de una política completamente diferente a la que se ha ejercido en esta ciudad durante muchísimos años, yo voy a seguir estando ahí. No tengo ningún otro objetivo político,
ni autonómico, ni nacional, ni europeo, ni ningún otro tipo que sea mi ciudad. De acuerdo. Pues queríamos darle las gracias por haberse acercado, por darnos esta oportunidad de esta charla y de apostar por la gente joven y por sus proyectos. ¿Y qué le ha parecido nuestro programa, así brevemente? Bueno, pues esto entre nosotros y que no nos escucha nadie, bastante más profesional que otras muchas entrevistas que me realizan en lugares o en emisoras que dicen serlo, ¿no? Me he sentido muy a gusto, me parecen además unas preguntas, en primer lugar han sido unas preguntas cómodas para un alcalde decirlo, pero unas preguntas muy interesantes por su contenido. Y por supuesto que yo como alcalde tengo que apostar por mi ciudad y especialmente por la gente joven, ¿no? Yo también tengo hijos, me gustaría que se desarrollaran aquí, que crecieran aquí, que yo como abuelo pudiera ver a mis nietos y no tuviera que irme a no sé qué lugar del mundo a poder conocerlos o verlos, y en eso es en lo que vamos a trabajar. Nos queda un camino muy largo, muy largo, muy largo, porque esta ciudad durante mucho tiempo ha estado plenamente abandonada, sin oportunidades y sin capacidad de tenerlas. Lo más importante ahora que tenemos entre manos es desarrollar suelo industrial, que tenga la capacidad de que aquellas empresas que quieran asentarse en nuestra ciudad puedan hacerlo, algo que hoy es imposible porque no hay suelo industrial, nadie se ha preocupado de hacerlo. Así que mi apuesta es decidida por nuestra tierra, por nuestra ciudad y especialmente por nuestros jóvenes. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, un placer y cuando queráis, aquí estaré con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues completamente agradecidos con el alcalde por haberse acercado a charlar un ratito con nosotros. La verdad es que ha sido muy ameno, muy entretenido y yo creo que a él le ha gustado y que os puede gustar a vosotros también. Ahora, siguiente tema, yo creo que es tema casi obligado por lo que ha sucedido este fin de semana pasado. Este sábado este sábado a las 10 de la noche teníamos que estar todos en casa por el toque de queda. Y a las 12 se podía salir si se quería. Lo que ha sucedido ha sido que en muchas ciudades ha habido macrobotellones, en unas ciudades muy heavy, en otras no tan heavy. Por ejemplo, en Madrid, en Salamanca, yo creo que fue demencial, tantísima gente junta, sin espacio ni nada, todo un solo grupo homogéneo. Pero luego en otras ciudades la mayoría ha salido muchísima gente, pero yo creo que las medidas de alguna manera o de otra, aunque se esté incumpliendo la ley porque está prohibido beber en la calle, sí que se han cumplido mejor o peor. Nosotros hablamos particularmente de León, así que bueno, ¿qué opináis vosotros de lo sucedido? Y luego ya vamos charlando ahí un poquitín. Hombre, yo sin irme ni a Salamanca, ni a Madrid, ni a Sevilla, que fueron así los que más bombos le ha dado en los medios más clásicos, yo lo que vi en el informe de la ULE por Twitter y todo lo que se iba viendo de el macrobotellón que se hizo en Merenderos o las respectivas quedadas que se intentaron hacer aquí en el parking de Económicas y demás, a mí eso me parece un poco demencial, porque es que yo no entiendo esa gente que celebra. O sea, esa gente a mí como joven no me representa. No sé si Alex... Bueno, yo a las 12 en punto, nada más dieron las 12, yo ya empezaba a escuchar por la calle yo escuchaba cánticos, libertad. Sí, libertad. Pero lo peor es que había coches que salían a la calle pitando, haciendo el tonto, chuleando, no entiendo de qué, pero bueno, en ese momento yo salí porque había quedado con un grupo en Merenderos simplemente por estar allí. Nosotros estábamos en nuestro grupo con mascarillas y respetando distancia con los demás, pero sí es verdad que había otra gente que estaba sin ella, cantando, gritando, bailando, pegados. O sea que yo creo que esos comportamientos son los que realmente nos dañan y a todos los jóvenes, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que para empezar me gustaría decir varias cosas. Lo primero, que yo salí también con Alex, habíamos quedado unos pocos amigos, no llegábamos ni a 10. Y bueno, estuvimos separados de lo que es la gente, aunque estuviésemos en la misma zona. Estuvimos con mascarilla, cada uno a lo suyo, y al final yo a lo que quiero llegar es, en merenderos, quitando algún caso excepcional de gente que se pasó un poco de la raya, se hace exactamente lo mismo que se hace en un bar. En un bar, incluso, si estás en el interior es incluso peor, porque en merenderos estás al aire libre y la probabilidad de contagio es muchísimo más baja. Eso para empezar, pero luego para seguir, no sé si habéis visto el Dani José muchos días por la tarde, no sé si habéis visto Los juegos universitarios, claro, es que se pone a rebosar. El Birland, eso, pues hablando simplemente de que se hace exactamente lo mismo, pero en un sitio que está autorizado para ello, con lo cual la diferencia es que el botellón es ilegal y es la diferencia que hay entre un sitio y otro, pero lo que se hace es exactamente lo mismo, y no está bien que por simplemente ser de noche y por haberse acabado el toque de queda la gente ya se queje de joder, es que esta gente ha salido, no sé qué. Joder, se hace lo mismo en un bar y es gente, nosotros personalmente tenemos 20 años, llevamos año y medio en nuestra vida que no salimos nada, es normal que haya ganas de salir. Lo que tenemos que hacer es ser responsables, cuidarnos a nosotros mismos para cuidar a nuestras familias, no quitarnos la mascarilla, no pegarnos mucho a la gente, tener mucho cuidado de no juntarnos demasiados, tal. Pero eso no tiene por qué quitarte de salir, ¿sabes? No se es irresponsable por salir, y de hecho hay muchísima gente que ha estado muchísimo tiempo yendo a fiestas de pisos sin mascarilla, sin distancia, sin ventilación, en un espacio cerrado, y que ahora están criticando a la gente que el otro día fue a merenderos, como por ejemplo Alejandro y yo, que no nos quitamos la mascarilla en toda la noche y no estuvimos pegados a nadie, más que a nuestros propios amigos con los que llevábamos ya bastantes horas. Yo creo que no se critica el hecho de ir a merenderos, se critica el hecho de estar la gente como se vio. No estoy criticando porque yo no estuve por ahí, yo me fui con un par de amigos hasta un banco de Eras, estuvimos allí hasta la 1:30, 2 de la noche, y luego nos fuimos a casa de un amigo que estaba solo, hicimos un bizcocho de yogur. Desde aquí, un saludo tanto a Fernando como a Tomás. Estaba bueno, por lo menos. No, nos quedó crudo el bizcocho, pero a lo que voy. Yo creo que no se critica el hecho de estar allí, sino el hecho de lo que se vio, pues de toda la gente tan junta, bebiendo sin mascarilla. Yo creo que el que se critica, porque la libertad no te exime de tener unas responsabilidades. Yo, tanto a Jorge como a Alex, les conozco y sé que son personas que son muy responsables con esto y que rara vez les ves sin mascarilla, a no ser que estén tomando un café, tomando una Coca-Cola o cosas así, pero... Sí, bueno, y de todas formas es bajar, tomar y subir. Claro, efectivamente. Es que yo no critico el que la gente vaya a merenderos. Yo critico lo que se vio de la gente toda pegada, de estar bebiendo en la calle, que eso, pues, quieras que no, es delito. Y por muchas ganas que se tenga, es que hay que ser responsables, porque es que no hay nada que celebrar todavía. Las vacunas llegaron al final de mes en abril, llegaron unas cuantas dosis de AstraZeneca. Este mes, por lo visto, van a llegar más vacunas de Pfizer. Yo eso lo veo un paso adelante, pero es que eso no te exime de quitarte la mascarilla, de estar haciendo botellón en la calle, porque eso llegará. El toque de queda se quita para avanzar a niveles. Empezás en un nivel 4, pues todo bastante restringido, hasta llegar a un nivel 1 o una normalidad como la que teníamos en 2019. Pero eso se consigue siendo responsable. No sé cómo lo veis. No, sí, en eso estamos de acuerdo. La verdad es que sí que hay comportamientos que no se pueden aceptar, lo que comentábamos antes. Sí que había gente que con la excusa de estar ahí con una copa en la mano, aunque no estuvieran bebiendo, con esa excusa ya estaban con la mascarilla bajada, gritando, cantando, pegados, y eso es lo que no deberíamos ni se puede hacer realmente. Yo, bueno, me gustaría decir dos cosas. La primera es que tú, Alfonso, has dicho que has visto una foto en el informe de la ULE. Sí. Una foto es muy interpretativa según desde donde esté sacada, según la luz que haya y muchas cosas. Tanto Alejandro como yo estuvimos allí y vimos lo que había. Vimos que había evidentemente... Yo pasé por allí y vi que había un cúmulo de gente muy grande. Había evidentemente mucha gente. Sí. Había evidentemente mucha gente que no estaba siendo responsable y que estaba sin mascarilla y demás, que es que la vimos y la había, pero era una gran minoría, me atrevería a decir.
y tú vas desde fuera y dices, joder, ese parque está lleno. Pero luego te metes dentro del parque o lo ves desde arriba y dices, bueno, son grupos de 5 o 6 personas que están separados entre sí los grupos. Tú desde lejos dices, me cago en la mar, ¿eso cómo está? Pero luego tú te metes ahí y está pues como ha estado pues muchísimos bares, muchísimos días, ¿sabes? Y te digo Birland como te digo Plaza Mayor, o sea, si tú coges la Plaza Mayor, sacas una foto desde una esquina, dices, me cago en la mar, ¿qué locura es esta? ¿Qué hace la gente? Dices, joder, es exactamente lo mismo. Y luego, a ver, no hay nada que celebrar. Evidentemente no hemos ganado la batalla del virus ya, todavía esto no se ha acabado, queda mucho camino, pero tenemos que aprender a vivir con el virus y tenemos que aceptar que esto se va a quedar aquí mucho tiempo y que igual la inmunidad de grupo llega en unas semanas, en unos meses, pero joder, esto no se va a poner tan bien como pensamos tan rápido. Y joder, no hay nada que celebrar, depende hasta qué punto. ¿Qué quieres? ¿Celebrar que se acabó la pandemia porque se acaba el estado de alarma? No, eso claro que no. Pero celebrar que yo, por ejemplo, que todos mis abuelos están inmunizados, pues sí, yo eso lo quiero celebrar. Y soy yo responsable de mí mismo, responsable de mi familia, de decir, yo salgo, no me quito la mascarilla, tengo cuidado con quién me junto, me intento no poner en grupos grandes, intento no juntarme con gente que no la lleva, y ese tipo de cosas que dependen de uno mismo y que al final te pueden tachar o te pueden etiquetar de 1000 cosas por haber estado ahí, pero es que para nada. Y yo he leído muchos comentarios criticando a todo el mundo, no solo a los que se quitan la mascarilla, sino a todo el mundo. Y te digo, gente que luego se han metido en un piso, y yo he visto historias de gente en pisos que han estado criticando a los de merenderos cuando ellos estaban, pues yo qué sé, a saber cuántas personas sin mascarilla en un piso. Y lo llevan haciendo, pues, los casi 200 días que llevamos de estado de alarma. La gran mayoría de personas que el otro día en merenderos estuvieran sin mascarilla, como dice Alex, con copas en la mano, seguramente esas personas son las que todo el mundo, excepto la gente que lo tiene que ver, vemos las historias en pisos, vemos que sale de fiesta, vemos que está en sitios pues que no tiene cuidado, que no son responsables de lo que tienen que ser. Y yo es lo que te digo, no te estoy diciendo de que no puedas salir. O sea, yo salí porque el volver a sentir la libertad de poder estar en la calle a las 12 de la noche, el poder estar con tus amigos una vez después de cenar, mismamente, ayer te lo comentaba, estuve en el Ferecor tomándome un café a las 11:30 y creo que fue la sensación más bonita que he podido recordar en las últimas semanas, el poder decir, soy libre. O sea, yo eso claro que lo defiendo, el poder celebrar este tipo de cosas, pero lo que se vio en Salamanca, lo que se vio en Madrid, lo que se vio en Sevilla, yo eso no lo defiendo, porque a mí esas personas, por muy jóvenes que sean, no me representan. Claro, porque teníamos la oportunidad de decir, la sociedad joven no es como la pintan. Podemos ser personas, o sea, podemos ser un colectivo responsable, podemos ser un colectivo que se preocupa por los demás. Y no lo hemos demostrado. No lo hemos demostrado porque, al final, en un momento en el que nos sueltan un poco, por decirlo así, la correa o nos levantan un poco la mano de encima del brazo. Nos dan la mano y agarramos el brazo, ¿no? Es que la liamos. Bueno, la liamos, pero la lía ¿quién la lía? Sí, ¿sabes? pero, claro, es que estamos entrando en generalizaciones que no tienen ningún fundamento y básicamente es eso. Antes estamos hablando de León. Entonces, pues lo que han hecho en Salamanca y en Madrid lo han hecho los de Salamanca y los de Madrid, no los de León. El León ha pasado lo que ha pasado. ¿Tú crees que se ha hecho de una manera correcta el quitar el toque de queda, el estado de alarma? ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, tú... Que si el gobierno ha hecho bien, dices. El gobierno, en este caso, las comunidades autónomas, el coger y decir, bueno, pues a partir del sábado a las 12 de la noche podéis hacer lo que os dé la gana. Bueno, el gobierno, entonces, pues... No, las comunidades autónomas. No, el estado de alarma es del gobierno. Bueno, pero los que dictan ahora y tienen las competencias son las comunidades autónomas. Pero las autonomías no tienen competencia para poner toques de queda. No, de momento. Ahora el Tribunal Supremo es... Bueno, y el gobierno es, el que ha cedido las competencias. El gobierno el lunes ya dijo que no iba a ceder esas competencias de toque de queda. Porque, bueno, ahí entran si ya no cede en las otro competencias, juego. entonces lo va a aplicar el Supremo, el que le dé las competencias a las comunidades. Eso habrá que verlo. ¿Sabes qué pasa? Que el problema es que gran parte de la culpa de que lo que pasó el otro día pasase es por tratarte muchas veces sin respeto, por mentirte, por decir ahora le paso el guante a otro y este tipo de cosas y te encierro en casa 200 días por la noche para que no salgas, no sé qué.
te cierran los bares a las 8 de la tarde. Al final, pues, ¿qué quieres? Mucha gente es humana y cuando se cansa, pues sale y no tiene más. Y ya ves, todos los de aquí salimos. Algunos Sí. salimos a un sitio, otros salimos a otros. Yo creo que tuvimos cuidado todos, pero la gente, cuando le dejas salir, sale. Es exactamente lo normal. Y también te digo, lo podían haber hecho un día que no fuese un sábado por la noche. Ya. Esa es otra. Pero si te tratan con un poco más de respeto, con empatía, y en vez de hacer eso, dices, venga, pues vamos a dejar los bares abiertos hasta un poco más tarde, porque ¿qué es mejor? ¿Que la gente se junte en la Plaza Mayor de Salamanca todos juntos ahí sin control? ¿O que la gente se junte en las terrazas de los bares con todas las medidas que hay en las terrazas de los bares y así la hostelería puede tener una remontada un poco mejor? Obviamente lo segundo. Obviamente lo segundo. Pues claro, Porque joder, es al muy final simple. en el bar tienes unas medidas de seguridad, de que no puedes estar más de X personas por mesa. En la gran mayoría de sitios tienen el dispensador de gel alcohólico. No sé, yo es que las imágenes que vi el otro día, pero ya no de León, lo que te digo, de toda España, es que me parecen bochornosas, de verdad. O sea, a mí Y- me dolió. Pero esas imágenes se han visto también por las tardes, ¿eh? En otros sitios, en otros meses. Y luego, por ejemplo, en Cádiz hubo unas aglomeraciones terribles un día. Luego, cuando la final de la Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad, hubo aglomeraciones tanto en San Sebastián como en Bilbao, pero aglomeraciones brutales Sí. de gente sin mascarilla que tú decías, pues esta locura que es, y ya sonaban los típicos comentarios de ya verás en 15 días o cómo vamos a estar, ya verás la incidencia, no sé qué. Y luego, 15 días después, ¿qué ha pasado? O sea, es que No sé, eso está por ver, a ver cómo. esto cómo sí, evoluciona pero la ya se ha cosa. visto dentro otras de una veces. semana, dentro de una semanita, a ver cómo Yo espero estamos. que todo siga su curso, que la vacunación sea progresiva y que no pase nada. Que no pase nada porque, bueno, al final sabemos cómo es la gente. Los universitarios, o el jueves, lo vemos en el Dani José cómo se pone y esperemos que este sábado no vuelva a pasar lo mismo. Pero bueno. ¿Tú, Alejandro, quieres concluir de alguna manera para pasar ahí al último tema? Yo simplemente reiterarme con lo que digo, que tú puedes salir porque tienes ese derecho ahora mismo, que puedes salir, pero siempre que salgas lo debes hacer con responsabilidad, que yo creo que eso es lo más importante y que nos tenemos que quedar en el día de hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí, exactamente. Así que pasamos al último tema y ahora comentaremos la revolución de Colombia. Pues la revolución de Colombia, Alfonso. Tú que eres el que más te ha interesado este tema, ¿qué nos quieres contar? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Qué sientes? ¿Qué opinas? Pues sentimiento, un dolor tremendo por todas las imágenes que llegan día tras día de las calles ya sea de Cali, ya sea de cualquier ciudad de Colombia, en el que estamos viendo todas las agresiones a la gente. Al final son protestas por algo que ha intentado hacer el gobierno, que ha intentado demacrar a la gente. La gente no es tonta, ha salido a la calle y se han tomado represalias militares. A mí eso me parece una completa locura, una cosa que no entiendo cómo las Naciones Unidas todavía no se reúnen y dicen, no, esto no puede seguir así, y mandan gente para allí. O sea, a mí tú imagínate que ahora mismo pasa esto aquí en España, sales a la calle y un compatriota, por el hecho de ser militar y recibir órdenes, te mete un tiro en la sien. Es que me parece una locura y siento un dolor tremendo. No sé cómo lo veis vosotros. Bueno, yo creo que en un país que además no es especialmente rico, la gente no gana muchas veces lo suficiente para vivir y que por una reforma tributaria decidas aumentar el IVA de servicios públicos necesarios como el agua, el gas y la luz en un 19%, a mí me parece un motivo
para salir a la calle, para salir a protestar por tus derechos, ¿no? Y yo creo que al final eso es lo que hace la gente, salir a protestar por lo que sienten que deben protestar, y tú no puedes acallar esas protestas con muerte y destrucción, matando a la gente, saliendo ahí con helicópteros como se ve en los vídeos y matando a quien se te ponga por delante. Yo creo que estas cosas no se pueden definir, la verdad. Yo opino exactamente lo mismo que vosotros. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse, todo el mundo tiene derecho a no estar de acuerdo con todo lo que le imponen encima, y que te lo imponen, pues qué menos que no estar de acuerdo si te apetece. Entonces yo estoy completamente a favor de las manifestaciones que ha habido y completamente en contra del uso de la violencia por la parte opuesta. Lo que sí que me parece muy curioso y me gustaría comentar es que no sé si sabéis poco o mucho sobre la situación de Venezuela, pero os lo voy a resumir brevemente en una sola oración. Una hamburguesa en el McDonald's cuesta el salario mínimo de Venezuela. Simplemente por hacerlo muy, muy sintético y no entrar en juego de otras cosas. La situación en Venezuela, por ejemplo, es desastrosa. No te dejan salir de allí, no te dejan buscarte la vida. Allí es imposible tener una buena calidad de vida. La gente es súper dependiente del Estado y de un Estado que les da muy poco, lo justo para sobrevivir, pero lo justo, muy justo. Y es una completa vergüenza, como lo es lo de Colombia. Y ambas cosas yo creo que nos dan mucho, vamos a decirlo así, nos da mucho asco a los tres que estamos aquí sentados. El problema es, desde los medios de comunicación, desde ciertos ámbitos de la sociedad, por qué unas cosas se critican y por qué otras cosas no se critican o incluso se pueden llegar a defender. ¿Por qué tenemos un doble rasero según para lo que hablemos? Por ejemplo, ahí tenemos a Pablo Iglesias, que se ha retirado hace unas semanas, que tanto Pablo Iglesias como Monedero, como este tipo de políticos que defienden que en Venezuela hay un modelo de Estado que es bueno y que les gustaría tener en España, y no condenan, simplemente no condenarlo. ¿Cuánta gente ves tú que condene lo que sucede en Venezuela? Y ahora mismo con Colombia lo condena todo el mundo. Parece una moda condenar lo de Colombia, y lo de Venezuela pues llevan muchos años muy callados, y también es una situación que necesitan ayuda, tanto unos como otros, me da igual quién sea. al final yo creo que el problema está que en Colombia sí que, tanto el verano pasado, si mal no voy, en Chile, que también se armó una revolución bastante grande, sí que se saltaron a las noticias y demás. En Colombia ha saltado por lo que ha saltado, por la violencia que ha ocurrido. Yo creo que en Venezuela, para que se dé ese salto y se condene este tipo de cosas, yo creo que va a tener que pasar algo de lo mismo, porque si no, por lo que las noticias que nos llegan de allí, seguimos acallando las cosas, no sé. Bueno, yo creo que realmente nos debemos avergonzar un poco del mundo en el que vivimos, ¿no? Hay muchas cosas que suceden en el mundo de las que no somos conscientes. Tú mira todas las guerras que hay en Siria, ¿cuántas veces se habla de eso en los medios de comunicación? O todas las muertes que hay en Egipto por explosiones, o lo que está pasando ahora en Israel y Palestina, con Israel y Palestina. ¿Qué está pasando ahí? Misiles se están tirando ahora, Misiles, ¿no? Sí. No, Israel no reconoce a Palestina como un país, y están sacando a la gente de sus casas, ocupando sus casas y matando a la gente de allí. Así que todo lo que sucede, todas las injusticias que suceden, me parecen una total vergüenza, y desde aquí las queremos condenar. Pues sí, la verdad que sí, y ha sido una visión muy interesante la tuya, Alejandro, sobre todo para finalizar este programa de hoy, con la entrevista al alcalde, con el debate de los botellones, y por último comentando la situación de Colombia, que al final se ha extendido a otros países. Así que muchísimas gracias por escucharnos. Nos puedes escuchar en Radio Universitaria de León 106.6, en la web y en nuestras plataformas digitales de A Buenas Horas. Muchísimas gracias, chicos, por haber estado aquí otro día más. Nos despedimos, tanto Jorge como Alfonso como Alejandro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos. Nos vemos. Chao.